Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor Jesús. O sea, el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a leer también en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 5. 2 Timoteo capítulo 2, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 5. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar aquí en esta noche, sabiendo, Señor, que tú eres el que nos prepara, el que nos ayuda. Ahora, Señor, te rogamos que de una manera especial nos ayude, Señor, para que esta palabra haga la obra para la cual tú en este instante la estás enviando. Esta palabra es fiel, es verdadera. Esta palabra, Señor, es la que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, Señor, te rogamos que nos hables y nos enseñes. En el nombre tuyo lo pedimos todo. Amén y amén. Antes de que se sienten, quiero que leamos la cita correcta. Es 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 5. Había leído 2 Timoteo. Es 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice: por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué cosa? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Siéntense, hermanos, son tan amables. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hoy voy a hablar acerca de entendiendo el crecimiento de la iglesia. Pero antes de seguir adelante también quiero decirle a los jóvenes que salgan a su clase y van a recibir la clase en este día. Gloria al Señor Jesús. Vayan pues los jóvenes a la clase que les corresponde. La palabra y el crecimiento provoca una reacción negativa en muchas personas. Y hermanos, esto depende también de cómo nosotros estemos mirando o entendiendo lo que es el crecimiento de la iglesia. Por eso yo quiero que en esta noche hablemos acerca de lo que es entendiendo el crecimiento de la iglesia. Amén. Algunos dicen que los defensores del crecimiento se han vendido a la mentalidad del mundo. Eso es lo que dicen. Y que están simplemente tratando de atraer personas nuevas, diciendo: venga a mi iglesia y oiga hablar acerca de lo que estoy haciendo. Hermanos, y es a menudo el tema del último seminario al cual han asistido. ¿Un seminario de qué? De crecimiento. Pero yo en este instante quiero, hermanos, que ustedes aprendan y entiendan lo que significa crecimiento de la iglesia, para que podamos involucrarnos todos en esta tarea como un solo cuerpo, como un solo hombre, como un solo ser. Amén. Gloria al Señor. No sé si ustedes habrán sido conscientes que durante todos estos 2 meses he estado hablando acerca de esto, ¿verdad? De crecimiento de la iglesia. Y
Como pastor, yo también he asistido a muchos seminarios de crecimiento. Es más, hay seminarios en los cuales vamos con muchos hermanos de la iglesia, nos reunimos y vamos todos a estos seminarios de crecimiento. Son los seminarios de los grupos pequeños, seminarios de las células, seminarios de grupos de amistad, en fin, a todos estos que hemos asistido. Pero, ¿sabe? Uno escucha estos seminarios y uno se entusiasma. Uno como que dice, esto está fácil, e intenta aplicar todas esas técnicas que le dicen a la iglesia, y uno viene lleno de fe, lleno de entusiasmo, y empieza a hacer las cosas, pero al poquito tiempo resulta que uno se va como que desinflando, y nada pasa en la iglesia, nada sucede. Pero hermano, a esta altura de mi vida, tenemos que saber que la filosofía del ministerio, del crecimiento de la iglesia, tiene que ver con mucho más que técnicas, mucho más que todo eso. Mire, yo no veo a Dios desatando o deseando atraer a sí mismo a los hombres y mujeres que Él había creado. De hecho, casi pareciera como si Dios no estaba interesado en salvar almas. Era lo que yo veía, hermanos. Y a veces yo les he comentado que la iglesia no ha estado creciendo en la forma que nosotros deseamos, ¿verdad? Que crezca. Y hemos estado estudiando y estamos llegando ya a la raíz de las cosas. Y estamos entendiendo. Pero hermanos, a veces uno desea que el éxito suceda nomás con uno decir, éxito, ya, pum, revienten las cosas. Pero resulta que eso no es así. Esto no es que metimos algo al microondas y que inmediatamente salió cocinado o salió caliente y echando humo. No, así no es la iglesia. Esto es un trabajo de constancia, de permanencia. Miren, mucha gente está fascinada con el éxito de Norteamérica. Y en las últimas enseñanzas del crecimiento ha hecho que muchos pastores sinceros y piedosos caigan en una fuerte lucha interior. Pero hermanos, hay alguien que estaba trabajando como capellán acá en la Casa Blanca y él dijo estas palabras, quiero repetírselas a ustedes. Cuando la fe comenzó en Palestina, empezó con una relación con una persona. Hasta ahí vamos claro, ¿verdad? Cuando la fe comenzó en Palestina, o sea, cuando el Señor Jesucristo llegó y predicó, la fe era una relación de persona a persona. Pero dice, se trasladó a Grecia y se volvió una filosofía. Se trasladó a Roma y se volvió una institución. Y se trasladó a Europa y llegó a ser una cultura. Y dice, y llegó a Estados Unidos y se volvió una gran empresa. Eso es lo que es la iglesia aquí en Estados Unidos, un gran negocio. Un tremendo negocio. Y sigue diciendo, la iglesia es un negocio grande en Estados Unidos, empresario que es el pastor de la iglesia grande. Sin embargo, 95% de los pastores implícitamente, si no explícitamente, les están diciendo, hermano, si está haciendo un buen trabajo, usted estará en la cima. Hermano, pero nosotros no debemos confundirnos. No debemos confundirnos en ningún momento. Gloria al Señor. Con la última novedad que hay en los seminarios de crecimiento de las iglesias. Mire, Donald McGavran, él escribió un libro que dice Entendiendo el crecimiento de la iglesia. Si nosotros leemos este libro, vamos a entender realmente lo que es el crecimiento de la iglesia. Mire, él dice que el crecimiento de la iglesia simplemente radica en el evangelismo que hagan los hermanos de la iglesia y en el discipulado que se dé a esas personas que se evangelizan. Y que se tenga un grupo donde ellos puedan desarrollar todos sus ministerios, todos sus dones que el Señor les da.
O sea, los grupos pequeños, las células, los grupos de amistad, todo lo que se llama estas reuniones de hogares. Amén, gloria al Señor. Ahora, yo quiero, hermanos, que ustedes sepan que en esto del crecimiento de la iglesia hay algunos que están a favor, otros que están en contra, unos que desean una cosa, otros que desean otra. Pero la pasión de este hombre, McGavran, por la evangelización, penetra cada una de estas páginas de este libro, entendiendo el crecimiento de la iglesia. Y mientras nosotros revisamos cada uno de estos puntos, a favor y en contra del crecimiento de la iglesia, tenemos que enfrentarnos con una decisión. Vamos a aceptar el punto sencillo de este autor, de este libro, de ganar simplemente a los perdidos, discipularlos a través de la iglesia y llevarlos a un grupo donde ellos puedan desarrollar todo su ministerio. Esto es una filosofía extremadamente sencilla. Pero hermano, es que las cosas en el Señor son así, sencillas, no son complicadas. No necesitamos nosotros hacer doctorados sobre una cosa o sobre otra, no. Simplemente vamos a obedecer lo que el Señor está diciendo. Si usted obedece, tenga seguro que el Señor va a respaldar la palabra que usted esté obedeciendo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y el Señor lo que más desea es que su iglesia crezca. Eso es lo que Él desea. Dios desea que la iglesia crezca tanto en calidad como en cantidad. O sea, el Señor no se conforma con esos números pequeños que nosotros a veces sí nos conformamos. Y el Señor no. El Señor no se conforma con eso. El Señor quiere que su cuerpo, su reino, se multiplique. Hermanos, si nosotros miramos a la iglesia primitiva, tenemos que quedar en vergüenza. Porque el crecimiento de la iglesia primitiva fue exponencial. El Señor empezó llamando a uno, empezó llamando a dos, empezó llamando a tres, empezó llamando a 12, empezó llamando a 70, y después ya eran 120, y después al primer discurso del apóstol Pedro ya eran 3.000, al segundo discurso se añadieron 5.000 más, después todos los samaritanos, y en fin, la iglesia, hasta que se llenó todo el mundo conocido de su época con la palabra del Señor. Hermanos, no podemos nosotros conformarnos con números pequeños. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Por eso el apóstol Pedro aquí, en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 8 y 9, está diciendo: pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí está lo grande de nuestro Dios. Hermanos, hace unos días estaba hablando con un grupo en el taller de crecimiento de la iglesia y les decía que cada año mueren aproximadamente 342 millones de personas. Se mueren. O sea que casi como un país como Estados Unidos se muere cada año. Pero que nacen cada año 200, bueno, ya se me olvidaron los datos. Pero el todo es que hay un crecimiento al final, porque nacen más de los que se mueren, nacen más de los que se mueren. Hermanos, y cada una de esas personas nuevas que están naciendo está esperando que se le hable del Señor. O sea que cada año tenemos como 350 millones de personas a las cuales hablarle del Señor. Cada año, de los que nacen y de los que van quedando. Gloria al Señor. O sea que no podemos decir, no, es que ya no tenemos a quién más predicarle, ya no tenemos a quién más anunciarle. Sí, nos quedan todavía muchos, nos quedan demasiados. Y Pablo escribió a su discípulo Timoteo
en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 5 al 5, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermano, Dios lo que quiere es salvar a quienes, dice, a todos los hombres, absolutamente a todos. Entonces, este hombre, McDravan, él fue misionero en la India, y él notó que algunas iglesias crecían rápidamente, mientras que otras no crecían. Y eso no hay que ser misionero en la India para notarlo. ¿Verdad? Eso lo vemos en todas partes. Hay iglesias que crecen rápidamente y otras iglesias que como que no crecen tan rápidamente. Entonces, en lugar de examinar las razones detrás de esta diferencia, muchos líderes cristianos atribuyeron la diferencia simplemente a que eso es la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen, hermano, que va a ser la voluntad de Dios que estemos hoy aquí solamente unos 5 personas? ¿Ah? Escuchando, eso no es la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que el vecino que está allí al lado de él sí tenga 300? Que nosotros nos conformemos solamente con 10. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el crecimiento, es el desarrollo. Todo el Señor, mire, estas plantitas son sembradas, ¿para qué? Para crecer. Si no está creciendo, algo está mal. No está bien abonada la tierra, no se está regando a tiempo, no se le ha puesto el sol suficientemente. Hay que hacer algo para que la plantica crezca. Amén. Igualmente es la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que examinarlo y hay que corregirlo y hay que dar la salida, gloria al Señor. Hermanos, no vamos nosotros a creer esto, ¿verdad? Que es la voluntad de Dios, que estemos en una cierta situación, eh, en un cierto estado. No, Señor. Hermanos, lo que pasa es que a veces nosotros estamos satisfechos con el estado en que nos encontramos, y eso sí que está mal. Porque el Señor no desea eso. El Señor siempre lo que desea es crecimiento. Hoy en día, hermano, es común para los pastores y líderes relegar la tasa de crecimiento de sus iglesias simplemente a que se haga la voluntad de Dios. Pero lo que pasa es que ellos no quieren mover ni un solo dedo. No quieren hacer absolutamente nada. No quieren trabajar. Y ahí es donde está el secreto de todo. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo, es bueno que el labrador, para poder recoger su fruto, tiene que trabajar primero. Tiene que trabajar primero. Si nosotros deseamos recoger un fruto en la iglesia, tenemos que trabajar primero. Entonces, hermanos, por eso yo difiero con esos pensamientos de algunas personas que dicen que no es la voluntad de Dios que nosotros estemos así pequeñitos. Es la voluntad de Dios, porque esa no es la voluntad del Señor. Está bien que el Señor sí da diferentes tipos de crecimiento, pero da crecimiento. Diferentes tipos de crecimiento. Porque Él dice que la palabra es sembrada y la semilla puede caer en terreno fértil, bueno, abonado, excelente. Y esa semilla puede dar fruto ¿a cuánto? A 30, a 60 o a 100 por uno. O sea que hay diferentes niveles de crecimiento, pero nunca que no haya crecimiento. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Por eso, hermanos, aquí en el Nuevo Testamento nosotros encontramos mucha evidencia para lo que estamos hablando, o sea, el crecimiento de la iglesia, evangelismo, discipulado y también los grupos pequeños. Hay demasiada evidencia aquí en la palabra del Señor. Y yo quiero decirles algo a ustedes, que si nosotros realmente deseamos crecer, tenemos que empezar, ¿por qué? Por abrir nuestras casas. Abrir nuestras casas. ¿Para qué? Para que se inicie allí un grupo pequeño de crecimiento. Un grupo pequeño de crecimiento. Cuando tengamos siquiera una puerta abierta, vamos a empezar a notar el crecimiento en la iglesia. Pero mientras nadie se decida a abrir la puerta de su casa una vez por semana para que
se realice una reunión de grupo pequeño, vamos a seguir dando vueltas alrededor de lo mismo. Vamos a seguir dando vueltas alrededor de lo mismo. Vamos a seguir rondando y rondando sin alcanzar nunca nada. Amén. Entonces, hermanos, yo conozco iglesias que tienen crecimientos explosivos. Por ejemplo, hay una iglesia carismática en Bogotá que se llama Misión Carismática Internacional. Conozco al pastor de allí, César Castellanos. Conozco a muchas personas que asisten allí a esa iglesia también. Hermanos, esa iglesia en este instante tiene más de 150.000 personas asistiendo. 150.000 personas. Allá en Bogotá, en Colombia, gloria al Señor. Hermanos, ¿por qué hay iglesias que crecen? Es simplemente porque son ciertas iglesias, porque tienen ciertos pastores. No, no es por eso. Mire, aquí en Estados Unidos está la iglesia Betania. Ella decidió también abrir las casas, los hermanos decidieron abrir las casas, las puertas de sus casas para que hicieran grupos pequeños, hermanos, y empezó esa iglesia a crecer y a crecer. Hasta, mire, en solamente año y medio ya habían establecido 300 diferentes grupos pequeños, en año y medio. 300 grupos pequeños. Si usted hace la cuenta, en ese año habían incrementado el número de iglesias en 3.600 personas. Solamente. Ahora, no quiero decir que ese sea el número, no, el número de ellos es mucho más. Es muchísimo más. Pero eso fue lo que hicieron en un solo año, cuando apenas estaban empezando, gloria al Señor. Hermanos, y si nuestra iglesia no está creciendo, sin tener en cuenta si nosotros tenemos o no grupos pequeños, lo que necesitamos es hacernos algunas preguntas. Porque Dios diseñó las iglesias, es para el crecimiento. El Señor es el fundador directo de la iglesia. Nadie más, nadie más. Entonces, en la Biblia nosotros vamos a encontrar las llaves para el crecimiento de la iglesia. Posiblemente usted insiste diciendo, bueno, yo practico la iglesia celular porque es el modelo bíblico. Está bien, sigue haciéndolo, lo felicito. Y estoy de acuerdo que el modelo celular tiene todas sus bases bíblicas. Usted podrá decir, no, es que yo practico el modelo celular porque está dando resultado allá en aquellos otros lugares. Está bien, lo felicito también por esa causa. Y puede decir cantidad de cosas, pero hermanos, está usted intentando hacerlo por lo que dice la palabra de Dios. Allí es donde está la diferencia. Está intentando hacerlo. Hermanos, la iglesia celular ofrece una estructura, un cuidado pastoral que en nada es inferior a todo lo que la palabra del Señor exige para que hagamos con las personas que están convirtiéndose. Entonces, ¿qué clase de crecimiento quiere el Señor para nosotros? Y aquí podríamos entrar en un debate interminable. Porque hay gente que dice, no, es que si empezamos a crecer tan rápidamente vamos a crecer solamente en cantidad, pero no en calidad. Mentiras, falso, no es así. Porque si tenemos una muy buena estructura, todo lo que pase por esa estructura va a dar tanto cantidad como calidad. Gloria al Señor. Cantidad y calidad. Calidad y cantidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es más, hermanos, mire, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, versículo 35 al 37, vean ustedes en lo que el Señor gastaba su tiempo. Porque hay gente que dice, no, yo no pierdo tiempo en estas cosas y en estas otras. Pero quiero decirle, mire lo que dice, recorría en Mateo 9, 35 al 37, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Allí lo vemos, ¿qué dice? Corriendo a una aldea, a una ciudad, a todas partes. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. O sea que vemos al Señor en un movimiento constante. Él no estaba quieto. Él no estaba allí, vengan a mí todos ustedes. No, Él iba donde estaba la gente. Él iba donde estaba el necesitado. Él iba donde había
una posibilidad de que a alguien pudiera predicarle el Evangelio. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, dice la palabra, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Hermanos, el Señor Jesús constantemente le dijo a sus discípulos que Él debía trabajar, porque venía la noche donde no se podía hacer nada, que Él debía estar trabajando, aleluya, en otras aldeas y en otros lugares. Después de darse a sí mismo sin reservas, encontró que Él tenía todavía algo más, compasión por todas estas multitudes, que se veían como ovejas sin pastor. Gloria al Señor. La respuesta es clara. Nuestras iglesias necesitan calidad y cantidad. El libro de los Hechos nos enseña la necesidad de ambas cosas. Mire, en Hechos, capítulo 1, versículo 5, dice que allí, en este versículo, está hablando que estaban los 120, porque Juan, Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. No, Hechos 1:5 es eso. Mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice en el versículo 15 ahora, 1:15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran ¿cuántos? Como 120 en número. O sea, hermanos, estaban reunidos. Esto quiere decir número, cantidad. Eran 120. En Hechos 2:41 dice que, Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día ¿cuántos? Como 3,000. ¿Está hablando de qué? De cantidad. Amén, de cantidad. En Hechos 4:4 dice ahora de la siguiente manera, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como ¿cuántos? 5,000. Está hablando de números que fueron bautizados y sellados con el Espíritu Santo en ese momento. Amén. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. O sea, una gran cantidad, gran número, así de hombres como de mujeres. Ya no podían contarlos, era un gran número, una gran cantidad, gloria al Señor. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es lo que está diciendo? En aquellos días, ¿como qué? Como creciera el número de los discípulos. Aleluya. Hermanos, o sea, el número se estaba multiplicando. En el versículo 7 dice, de este Hechos 6, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué? Se multiplicaba. No se duplicaba, sino que ¿qué? Se multiplicaba. Gloria al Señor. Hermano, estamos hablando de números. Capítulo 8, versículo 5 hasta el 24 habla del avivamiento en Samaria. No lo voy a leer todo, vamos, solamente usted nótelo si lo quiere revisar después. En el capítulo 9, versículo 32 al 42, habla de la conversión de los que vivían en Lida y en Sarón. Tampoco voy a leerlo todo, ustedes lo leen después, si desean, anótenlo para que lo lean más tarde. Hechos 8 del 5 al 24, Hechos 9 del 32 al 42. Ahora Hechos 11 del 21 al 26 dice que un gran número de personas se volvió al Señor en Antioquía. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermano, ya no estaban contando.
Eran muy grandes los números de las personas que se estaban arrepintiendo y que se estaban convirtiendo. O sea que los números son importantes para nuestro Señor. Aleluya. Hechos 13 del 43 al 44. Dice que Hechos 13, 43 y 44 dice, y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Y el versículo 44, el siguiente día de reposo, se juntó casi que toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hermanos, estamos hablando de crecimiento numérico. Crecimiento numérico. Entonces, no nos asusten los números. Pero tenemos que prepararnos para manejar esos números. Porque si no nos preparamos, esto va a haber solamente cantidad, pero no calidad. Hechos 16:5. En Galacia. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esto es en Galacia, las iglesias aumentaban en número cada día. Hechos 17:4. En el 17:4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, ¿cuántos? Gran número, gran número. Y mujeres nobles, dice, no pocas. Aleluya. Y en el versículo 12 de este mismo capítulo 17, dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ahora, hermano, esto que les he leído, y que les he mencionado y que les he señalado son el crecimiento en número. Ahora miremos el crecimiento en calidad. Hechos 1:14. ¿Qué dice Hechos 1:14? Dice, y perseveraban, todos estos perseveraban unánimes, ¿cómo? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que no era solamente número, había también que algo más calidad. ¿Perseveraban en qué? En oración y en ruego. Aleluya. Oración y ruego. Había intercesión, había súplica, había, hermano, estaban parados en la brecha, sabían lo que estaban haciendo. Había crecimiento también en qué? En calidad. Ahora miremos Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos como unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice en el versículo 4? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. O sea, hermano, hay crecimiento en calidad. Crecimiento en calidad, en cantidad y en calidad. Hechos 2:42 dice que perseveraban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, hermano, estaban haciendo lo que había que hacer. Mire lo que dice. Perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. O sea, que estaban estudiando la palabra, estudiando la Biblia. Estaban ¿qué? Discipulándose unos a otros. Aleluya. En la comunión unos con otros. O sea, interesándose en lo que tenía el hermano, la necesidad que se presentaba para ayudársela a solucionar. Haciendo la obra. En el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. Miremos otro pasaje, Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, seguían reuniéndose en el templo también. No dejaron de reunirse en el templo, pero también lo hacían ¿dónde más? En las casas. Gloria al Señor. O sea que no es que vamos a cerrar la iglesia y vamos solamente a hacer grupos pequeños. No, Señor. Tenemos que seguir reuniéndonos en el templo. Pero tenemos que reforzar el trabajo en los hogares. Gloria al Señor.
Por eso necesitamos, hermanos, que cada uno de ustedes abra las puertas de su casa. Cada uno de los que estamos aquí. Tenemos que abrir las puertas de nuestra casa. ¿Y empezar a qué? A hacer el grupo pequeño en nuestra propia casa. Gloria al Señor. Hechos 4:24. Y ellos, habiendo oído, alzaron como unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, había oración, había ruego, había intercesión. No estaban reunidos solamente como para tener un momento de comunión, para partir el pan y hacer allí un juego, y para que nuestros jóvenes no se aburran y vamos a jugar a la gallina ciega. No, Señor. Estaban, ¿era qué? Orando. Estaban clamando. Estaban, mire, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Y saben lo que pasó después cuando ellos hubieron orado? El lugar en que estaban tembló. Gloria al Señor Jesús. No eran cualquier tipo de oración, hermano Ángel. Eran oraciones con fundamentos, serias, profundas. Oraciones que hacían temblar la tierra donde ellos estaban. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora miremos en Hechos 4:32. Ve lo que dice aquí. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio. 32. Y la multitud de los que habían creído eran como de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aleluya. Hermano, eso es cuando hay un verdadero avivamiento. No haber necesidades en la iglesia. Que un hermano no tiene con qué pagar la renta, la iglesia le va a ayudar, los hermanos le van a ayudar, su grupo pequeño le va a solucionar ese problema. Eso no va a alcanzar a llegar ni siquiera a la iglesia. Ahí en el grupo pequeño, allí se le soluciona el problema. Allí se hace lo que hay que hacer. Se hace una tamalada, se venden unos tamales, se venden tacos, se hacen pupusas, lo que haya que hacer, pero se le soluciona el problema al hermano. Por el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que hay que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermano, eso es cuando la iglesia está metida en esto, creciendo ¿en qué? En cantidad y en calidad. Gloria al Señor. Hechos 12:24. 12:24 dice que la palabra del Señor y las multitudes, pero la palabra del Señor crecía como y se multiplicaba. O sea que había calidad, ya no era solamente uno el que estaba hablando, sino que ya eran multitudes las que estaban hablando. Por eso, hermanos, yo estoy seguro y estoy creyendo que el Señor nos va a dar lo que nos ha prometido. Y lo vamos a llegar. Pero tenemos que prepararnos para el crecimiento. Tenemos que prepararnos para saber hacerlo, para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y tenemos que empezar con el poquito que estamos. Porque así como empiezan todas las cosas en el Señor, en pequeño. Gloria al Señor. Y usted se va a convertir en un elemento en la historia de esta iglesia. En un elemento importante en la historia de lo que va a pasar aquí. Gloria al Señor. Ustedes que están aquí, a ustedes son a los que el Señor está llamándole. A ustedes a los que el Señor está hablándole. Amén, gloria al Señor. En el capítulo de los Hechos, el capítulo 13, en el libro de los Hechos, el capítulo 13, el verso 49, vamos a encontrar allí que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea que la palabra del Señor no estaba encerrada. Ay, gracias al Señor que ahora sí estamos recibiendo palabra. Y nos encerramos aquí, los cuatricos aquí. No. Esta palabra que estamos recibiendo ¿es para qué? Es para que nos esparzamos. Es para que salgamos. Es para que vayamos aquí, vayamos allá, vayamos. ¿A dónde? ¿Empezando por dónde? Por nuestra Jerusalén. Después a toda nuestra Judea. Y después si vamos a saltar hasta Samaria. Y después si nos vamos a ir hasta lo último de la tierra. Pero hermanos, hay que empezar por lo nuestro, por nuestra propia Jerusalén. Gloria al nombre del Señor Jesús.
13:52. Dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto es calidad. Esto es crecimiento en calidad. Llenos, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban ¿en qué? En número cada día. Hermano, o sea que se iban plantando más y más iglesias. No podemos conformarnos solamente con una. Tenemos que plantar iglesias en todos estos alrededores nuestros, hermanos. Y ustedes van a ser los pastores y las pastoras. Ustedes van a ser los que van a estar allí trabajando. Gloria al Señor. Porque esto es lo que el Señor quiere, lo que está escrito aquí en la palabra. Vamos a 17:11. Y dice así, 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, eso es crecimiento en calidad. Hay que escudriñar la palabra. Uno tiene que leer la palabra cada día. Por eso yo no me canso de decirle a ustedes que hay que leer la palabra todos los días. Ahora usted lo que tiene que hacer es encerrarse en su lugar de oración. Y lo primero antes de empezar a orar es abrir la Biblia. Leer qué es lo que el Señor quiere decirle a usted en ese día. Y después sí, hable con Él, pero déjelo que Él le hable primero. Gloria al Señor. Deje que Él le hable primero. 19:20. La palabra, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermano, esto es crecimiento en calidad. Entonces, este concepto de los grupos pequeños es simplemente una herramienta más en la iglesia. No, hermano, es la herramienta que el Señor nos ha dado para el crecimiento. Es lo que Él ha utilizado todo el tiempo, no vamos a cambiarlo. Entonces, ¿dejaremos de reunirnos en el templo? No, jamás. No se puede. Mire, porque el ministerio de los grupos pequeños sería incompleto sin el ministerio en el templo. Y el ministerio en el templo sería abortado si no hubiera el ministerio de los grupos pequeños también. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos en ningún momento sacrificar cantidad por calidad. Tenemos que seguir siempre luchando por las dos cosas, tanto la cantidad como la calidad. Ahora, yo sé que quizá usted estará pensando, bueno, ¿y por qué esto hasta ahora? Bueno, el Señor tiene el tiempo para todas sus cosas, ¿verdad? Usted estará pensando, bueno, ¿y por qué no empezamos ya, si esto es lo que hay que hacer? ¿Por qué el pastor se está demorando tanto? Ya lleva casi 3 meses en esto, hablándonos de lo mismo. Hermano, es que cuando yo vea que se están empezando a cambiar los valores internos, cuando yo vea que ya usted empieza a asistir a la iglesia regularmente, cuando yo vea que usted está comprometido con todo lo que se planifica en la iglesia, ahí es el momento, cuando vamos a poder empezar. Mientras tanto, usted va a estar con sus valores repartidos en muchas otras cosas y nunca va a dar la talla para lo que el Señor quiere que usted haga. Entonces, por eso, la mayoría de los pastores determinan quién está en su iglesia por la asistencia que ellos tienen a los cultos los domingos. Ellos miren su iglesia es por el culto del domingo. Pero hermanos, resulta que vamos a tener un culto muy lleno el domingo, pero si no tenemos nada que ofrecerle a la gente durante la semana, la gente no va a estar ociosa toda la semana. Y esto es lo que queremos solucionar, que haya un ministerio permanente durante la semana, para que la gente pueda vivir la vida de la iglesia en sus propias casas, haciendo la obra del ministerio a la cual el Señor le esté llamando. Gloria al nombre del Señor.
Hermanos, y que no quedemos expuestos a lo que le dijo el Señor en Apocalipsis 3:1 a una de las iglesias. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. No queremos escuchar esas palabras de parte del Señor. Más bien, hermanos, vamos a empezar a recoger la cosecha, gloria al Señor. Mire, los grupos pequeños son simplemente son, como les digo, la herramienta que el Señor nos ha dado para el crecimiento de la iglesia. Son el medio clave para que la iglesia del Señor Jesucristo experimente el verdadero crecimiento. Entonces, la una sin la otra, o sea, sin las reuniones en los templos, no va a ser suficiente. Tenemos que hacer las dos cosas. Empezar a hacer los grupos pequeños en el hogar, pero seguir reuniéndonos en el templo. Dar tiempo para que los hermanos puedan hacer relaciones fuertes con personas que no conocen el Evangelio, para que los puedan invitar a conocer al Señor Jesucristo. Que puedan tener tiempo para hacer discipulado durante la semana, para que puedan tener tiempo para hacer evangelismo durante la semana, para que tengan tiempo para poder asistir a un grupo pequeño durante la semana y también para que tengan tiempo para venir el domingo a la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, es tiempo de que empecemos a recoger la cosecha. ¿Y cómo sabemos cuando hay una cosecha? Hombre, porque ya hemos sembrado la semilla, la hemos cuidado, la hemos regado, hemos visto que empezó a nacer, hemos visto que ha empezado a dar fruto. ¿Por qué? Porque lo estamos discipulando, lo estamos cuidando, la estamos defendiendo. Entonces después vamos a tener que mirar el fruto, y cuando esté el fruto, no lo vamos a dejar ahí, bueno, ahora sí ya el fruto, no, vamos a cosecharlo y vamos a traerlo. Gloria al Señor, ¿a dónde? Al cuerpo del Señor, para que empiece también a hacer lo mismo. Entonces, hermanos, el crecimiento de la iglesia, así dicho simplemente, llanamente, es ganar a los perdidos y reunirlos en la iglesia local con el propósito de ¿qué? De discipularlos. Eso es lo que es crecimiento de la iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesús. La iglesia de grupos pequeños cree que la membresía eclesiástica responsable requiere la participación tanto de la celebración del culto del domingo como del trabajo semanal en los hogares. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a hacerlo. Vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y vamos a empezar a recoger la cosecha. Ahora mire, yo les había dicho a ustedes algo. Hay iglesias extremadamente grandes que ellas han basado su crecimiento en crecimientos homogéneos, grupos homogéneos. Entonces, los de Guerrero, ellos se encargan de evangelizar a todos los de Guerrero. Los del Salvador se encargan de evangelizar a todos los del Salvador. Y tienen una base seria y real para lo que están haciendo. Que los médicos solamente evangelizan médicos. Que los ingenieros solamente evangelizan ingenieros. Que los carpinteros solamente evangelizan carpinteros. Y así, amén, gloria al Señor. Que los de roofing solamente evangelizan los de roofing. Y también dicen que los blancos solamente evangelizan los blancos. Que los morenos solamente evangelizan los morenos. Que los hispanos solamente evangelizan los hispanos. Que los asiáticos solamente evangelizan los asiáticos. Y ellos tienen una base, se la voy a decir, es porque ellos dicen que las personas dentro de su cultura se entienden más fácil y se entienden mejor. Saben qué les gusta comer y qué no les gusta comer. No lo va a ofender a usted poniéndole bastante chile a la comida, ¿verdad? Para hacerle a usted una comida especial, le hace por una salsa de habanero, mejor dicho, que hasta relincha esa comida cuando se le pone. Y usted invita a ese pobre colombiano que nunca ha probado el chile en la vida, y cuando se mete la primera cucharada sale gritando y llorando, porque no resiste eso. ¿Por qué? Porque son diferentes culturas, diferentes, ¿verdad? Pero en cambio, si usted trae a alguien de Guerrero, a alguien de por allá de Jalisco,
a alguien, no sé, del DF, y le pone eso, y dice, y no había más chile. Y es que no tenían chile aquí en esta casa. Hermanos, por eso es bueno, ¿verdad? Porque no es porque sea exclusivismo ni nada de esas cosas, sino es para ganar. Es lo que dice el apóstol Pablo, me he hecho a todos lo de todos, para ganarlos mejor para el Señor Jesucristo. A los judíos como judíos, a los con ley como con ley, a los sin ley como sin ley. Hermano, pero es más fácil, ¿verdad? Si esa es mi cultura, hombre, yo sé, puedo hablarle muy fácil a un colombiano, puedo hablarle muy fácil a uno que sea de tequila. Amén, gloria al Señor. Entonces, vamos a hacer las cosas. Pero hermanos, no olvidemos que el primer lugar es la evangelización. Y esto ocurre más rápido cuando las personas son de una misma cultura, cuando comparten su fe en el Señor Jesucristo con otros dentro de su propia cultura. Y en segundo lugar, los cristianos no deben insistir que una persona abandone su cultura para llegar a tener o ser un cristiano, sino que dentro de su misma cultura se convierta al cristianismo. Gloria al Señor. Por lo tanto, la unidad homogénea puede ser una herramienta útil en la evangelización, pero nunca puede ser la meta de la vida en el cristianismo. Porque cuando llegamos aquí y nos reunimos todos, van a estar todas las culturas, ¿verdad? Entonces ahí es cuando empieza la verdadera vida del cuerpo, la verdadera vida de la iglesia. Por eso, hermanos, no podemos eliminar nunca los servicios de los cultos. Estén de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor.